Basta una presión menor a la de un soplido suave. O sea, apenas 4 milímetros de mercurio de diferencia para que el hígado se hinche dolorosamente, el abdomen se llene de líquido y, bueno, las piernas se dematicen hasta perder su forma. Sí, suena como ciencia ficción, pero es pura anatomía. Exacto. ¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de documentos clínicos de muy alto nivel, incluyendo capítulos del Harrison de Medicina Interna y protocolos detallados de ecocardiografía. Nuestra misión hoy es explorar un verdadero misterio anatómico. Vamos a meternos de lleno en la válvula tricúspide. Así es, una zona a veces muy olvidada. Totalmente. Y nos vamos a enfocar específicamente en sus dos fallos más catastróficos, que son la estenosis y la insuficiencia tricúspide. Y a ver, para quienes nos escuchan, al observar el corazón, es súper útil imaginarlo no solo como un músculo, sino, digamos, como un motor hidráulico presurizado. Me encanta esa analogía del motor hidráulico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y en este motor, la válvula tricúspide es, pues, la puerta de entrada principal al lado derecho. Es la que separa la cámara de recepción, que es la aurícula, de la cámara de bombeo, que es el ventrículo. Claro. Y el comportamiento mecánico de ese motor es fascinante cuando la pieza falla. Porque, a ver, el lado derecho del corazón maneja toda la sangre que regresa del cuerpo, ya sin oxígeno, antes de mandarla a los pulmones. Es como el sistema de recolección. Exactamente. Y es un sistema diseñado para operar con presiones bajísimas. Por eso, cualquier alteración milimétrica en esa válvula de entrada provoca un caos, ya sea porque se vuelve rígida y no deja pasar la sangre, que sería la estenosis, o porque pierde su sello hermético y deja que la sangre regrese, que es la insuficiencia. Un colapso en cascada, básicamente. Así es, y la literatura médica que estamos revisando ilustra perfectamente cómo un defecto puramente arquitectónico ahí en el pecho termina traduciéndose en síntomas que afectan órganos que están, pues, súper lejos del corazón. Wow, pues vamos a diseccionar el primer fallo mecánico de este motor, que es la estenosis tricuspidia. Es, en términos de nuestra analogía, el problema de la puerta atascada. La puerta que ya no abre bien. Exacto. O sea, las bisagras de esta válvula de entrada se calcifican, se engrosan y restringen el flujo de sangre. Ahora, leyendo las fuentes, algo que me saltó de inmediato en la epidemiología es que esta estenosis es increíblemente rara en Norteamérica y Europa Occidental comparada con, no sé, los problemas de las válvulas del lado izquierdo. Sí, es muy poco común verla como un problema aislado por allá. Y los textos dicen que casi siempre tiene un origen reumático. Totalmente. Y ese origen reumático es la clave para entender toda la patología. O sea, cuando ocurre una fiebre reumática, habitualmente tras una infección en la garganta por estreptococo, que pues no recibió el tratamiento con antibióticos adecuado. Las típicas anginas mal cuidadas, ¿no? Ándale, exacto. Ahí el sistema inmunológico comete un error de identificación garrafal. Los anticuerpos que deberían estar atacando a la bacteria terminan atacando el tejido de las propias válvulas del corazón. Que es lo que los textos llaman el famoso mimetismo molecular, ¿verdad? Ese mero. Y bueno, esto genera una inflamación que, al cicatrizar, fusiona las valvas de la tricúspide. Literalmente las pega entre sí, limitando muchísimo su apertura. Y la estadística clínica que vimos es contundente. Rara vez es una lesión aislada. Sí, leí que casi siempre viene acompañada. Exacto. Si la fiebre reumática destrozó la tricúspide, te puedo asegurar, es prácticamente una garantía de que la válvula mitral en el lado izquierdo también sufrió daños masivos. Qué fuerte. O sea, el daño es generalizado. Y además, casi nunca viene sola ni siquiera en su propio territorio. Los documentos indican que la estenosis suele venir acompañada de algún grado de insuficiencia. Sí, un problema doble. O sea, la puerta no solo se atasca al abrir, sino que la rigidez de las cicatrices impide que selle por completo. Pero a ver, hay un dato fisiológico sobre esta puerta atascada que realmente me voló la cabeza. A ver, dime. Los documentos clínicos definen la estenosis midiendo el gradiente de presión diastólica entre la aurícula y el ventrículo. Y el punto crítico de corte es de apenas 4 milímetros de mercurio. Así es, 4. 4. O sea, superar esa minúscula resistencia ya eleva la presión venosa sistémica y causa estragos en todo el cuerpo. A ver, ayúdame a entender. ¿Por qué una diferencia que matemáticamente parece insignificante desencadena un problema sistémico tan grave? Pues mira, todo se reduce a la diferencia fundamental entre cómo operan las arterias y cómo operan las venas. Ok. El lado izquierdo del corazón bombea hacia las arterias, ¿no? Que son como tuberías robustas, musculares, como mangueras de bomberos diseñadas para aguantar altas presiones. Claro, necesitan fuerza para llevar la sangre a todo el cuerpo. Exacto. Pero el lado derecho del corazón, en cambio, recibe la sangre de las venas, que conforman un sistema de capacitancia. O sea, se asemeja más a un río ancho de corriente muy lenta. Un río tranquilo. Ajá, donde las paredes vasculares son delgadas y la presión normal de la aurícula derecha es, literal, casi cero. Cero, wow. Entonces, en este entorno de presiones casi nulas, pedirle a la aurícula que genere la fuerza suficiente para vencer una barrera de 4 milímetros de mercurio es pedirle que trabaje al límite de toda su capacidad. Ya veo. O sea, se genera un embotellamiento masivo. Es como imagínate cerrar 3 carriles de una autopista principal en hora pico. Sí, totalmente. El tráfico no se queda contenido nada en el punto del accidente, sino que retrocede kilómetros y kilómetros. Y fíjate que ese embotellamiento retrógrado explica cada uno de los síntomas visuales y clínicos que mencionan los manuales. A ver, ¿cómo cuáles?
Pues la sangre se estanca primero en las venas del cuello, ¿no? Se ven como saltadas. Luego retrocede hacia el hígado y como el hígado es básicamente un órgano muy esponjoso, se llena de toda esa sangre estancada. Y ahí es donde entra la hepatomegalia. Exacto. El hígado se agranda, se vuelve tenso y súper doloroso. Y la cosa no para ahí. La presión hidrostática en las venas sigue aumentando hasta que empuja el componente líquido de la sangre hacia afuera de los vasos. O sea, el líquido se fuga de las venas. Literalmente se filtra hacia la cavidad peritoneal, causando ascitis, que es esta acumulación masiva de líquido en el abdomen. Y bueno, por puro efecto de la gravedad, termina infiltrando los tejidos de las piernas. Provocando un edema severo, o sea, las piernas se hinchan muchísimo. Así es. Y todo esto, todo este desastre, es el resultado mecánico de esos 4 milímetros de mercurio extra en la válvula tricúspide. Híjole, esa mecánica de fluidos es implacable. Pero bueno, la literatura menciona causas aún más raras que pueden provocar este mismo bloqueo. Ya no estamos hablando de fiebre reumática. Leí sobre cosas como el síndrome carcinoide. Uy, sí, interesantísimo. Los documentos explican que son tumores neuroendocrinos, usualmente ubicados en el tracto gastrointestinal, que liberan unas sustancias químicas que atacan exclusivamente al lado derecho del corazón. Sí, el síndrome carcinoide ilustra una farmacología interna, digamos, muy peculiar. Mira, estos tumores liberan grandes cantidades de serotonina y otras sustancias vasoactivas. Serotonina, la misma del cerebro. Exactamente esa. Y normalmente el hígado filtra estas sustancias. Pero si el tumor hace metástasis al hígado, la serotonina se vierte directamente en la sangre, que fluye hacia la aurícula derecha sin filtro alguno. O sea, le llega el golpe directo a la válvula tricúspide. Directito. Y ahí la serotonina actúa como un potente agente fibrótico. Literalmente deposita unas placas blancas y gruesas de tejido cicatricial sobre la válvula y la inmoviliza por completo. La petrifica. Ándale. Y lo más interesante, y seguro lo viste en los textos, es que las válvulas del lado izquierdo del corazón casi siempre se salvan de este daño. Sí, leí eso. ¿Por qué se salvan las del lado izquierdo? Porque los pulmones actúan como un segundo filtro. Desactivan la serotonina antes de que la sangre oxigenada llegue al lado izquierdo. ¡Wow! Es un nivel de especificidad química impresionante. Además, los textos también mencionan el uso histórico de derivados de la ergotamina. Ah, claro, los medicamentos para la migraña. Exacto. Medicamentos que se usaban muchísimo y que, casualmente, estimulaban los mismos receptores de serotonina, provocando el mismo tipo de fibrosis en la válvula. Sí, un efecto secundario durísimo. Pero a ver, cambiando un poco de tema, hay otro escenario en las fuentes que actúa como un impostor diagnóstico. Me refiero al derrame pericárdico. Uf, ese es un verdadero reto para cualquier médico internista, ¿eh? A ver, explícanos, ¿por qué es la acumulación de líquido en el saco cerrado que envuelve al corazón, no? Así es. Mira, el saco pericárdico no es elástico. Entonces, si se empieza a llenar de líquido, la presión externa sobre el corazón aumenta rapidísimo. Lógico. Y la aurícula derecha, al tener las paredes más delgaditas de todo el corazón, es la primera que cede ante esta presión. Literalmente se colapsa hacia adentro. O sea, la pachurra. Tal cual. Y esto obstruye de manera mecánica el flujo de sangre hacia el ventrículo derecho y clínicamente simula de manera idéntica los síntomas y las presiones retrógradas de una estenosis tricuspidia. Pero sin que la válvula esté enferma. Exacto. La dificultad radica en que asumen que el problema está dentro de la válvula, cuando en realidad es la presión exterior la que está asfixiando a la cámara de recepción. Híjole, qué complicado de diagnosticar a simple vista. Bueno, eso nos lleva al lado opuesto del espectro arquitectónico. Ya vimos qué pasa cuando la puerta no abre. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando la válvula pierde su capacidad de cerrarse y sellar la cámara. Sí, la otra cara de la moneda. Esta es la insuficiencia tricuspidia, o regurgitación. O sea, cada vez que el ventrículo derecho se exprime para mandar la sangre a los pulmones, la puerta cede y un montón de sangre sale disparada en sentido contrario, de regreso a la aurícula. Y el dato que domina completamente los manuales clínicos aquí es que más del 85% de los casos de insuficiencia son de naturaleza funcional o secundaria. 85%. Es muchísimo. Es casi todo. Y esto significa que si tú tomas la válvula y la examinas bajo un microscopio, las valvas, o sea, las puertas como tal, están anatómicamente perfectas. Órale. O sea, no están rotas ni tienen cicatrices. No hay infecciones, no hay daño reumático. El fallo recae íntegramente en la geometría del marco de la puerta, El marco, ¿ok? que médicamente conocemos como el anillo tricuspidio. Este anillo se estira, se dilata más allá de su límite. Entiendo. O sea, el anillo se hace tan grande que las valvas, por más sanas y normales que estén, pues ya no alcanzan a tocarse en el centro para hacer ese sello hermético. Exactamente. ¿Y qué es lo que estira ese marco con tanta fuerza? Porque los documentos apuntan directamente a problemas de sobrecarga en el ventrículo derecho. Destacan muchísimo la hipertensión pulmonar intensa. Sí, un factor crucial. Específicamente mencionan cuando la presión de la arteria pulmonar supera los 55 milímetros de mercurio. Pues mira, la mecánica detrás de esa dilatación por hipertensión pulmonar es pura resistencia de materiales.
Como dijimos, el ventrículo derecho tiene una pared muscular muy delgada porque está diseñado para mandar sangre a los pulmones, que es un territorio que normalmente no opone resistencia. Es un viaje fácil, digamos. Ajá. Pero si los pulmones se enferman o las arterias pulmonales se contraen crónicamente, la presión que el ventrículo debe vencer se dispara. Supera esos 55 milímetros de mercurio. Y el ventrículo no está hecho para ese esfuerzo. Para nada. Al enfrentarse a esa resistencia, el músculo del ventrículo derecho empieza a ceder y se dilata como un globo sobreinflado. Claro. Y al expandirse así el ventrículo, arrastra consigo los bordes del anillo tricuspidio y separa irremediablemente a las valvas. Wow. O sea, el problema nace en los pulmones, castiga al ventrículo y termina rompiendo el marco de la válvula. Es una reacción en cadena tremenda. Sí, todo está conectado. Y bueno, los textos también detallan un fenómeno similar que ocurre desde arriba, no desde el ventrículo. Lo llaman insuficiencia tricuspidia funcional auricular. Ah, sí, muy común en ciertos pacientes. Leí que se observa habitualmente en pacientes que desarrollan fibrilación auricular crónica, o sea que la arritmia constante hace que la aurícula pierda su tono muscular y se dilate masivamente. Exacto. Y al ensancharse tanto la cámara superior, pues tira del anillo desde arriba, separando nuevamente las valvas sanas. Es un fallo puramente geométrico impulsado por las cámaras vecinas. ¡Qué locura! Aunque bueno, para tener el panorama completo, la literatura no descarta la insuficiencia primaria, donde ahí sí, el tejido de la válvula es el culpable. Ah, claro, las causas orgánicas. Sí, como la anomalía de Epstein, que es un defecto congénito donde las valvas nacen muy desplazadas hacia abajo, dentro del ventrículo, o la degeneración mixomatosa. Esa última me sonó súper rara. ¿Cómo es? Pues es un proceso patológico donde las fibras duras de colágeno de la válvula son reemplazadas por un tejido blando, como si fuera una gelatina. Órale. Sí, la válvula pierde su rigidez, se vuelve flácida y protruye hacia la aurícula, que es lo que conocemos como prolapso. Bueno, pero espera. Leyendo la parte de las causas primarias, encontré algo que de verdad parece una ironía médica brutal. A ver qué encontraste. Los protocolos señalan explícitamente a los cables de dispositivos electrónicos implantables, o sea, marcapasos, desfibriladores, como una fuente súper importante de insuficiencia tricuspidia primaria. Uf, sí, un problemón actual. O sea, introducimos estos cables eléctricos de altísima tecnología para salvarle la vida al paciente, pero resulta que físicamente destrozan la válvula. ¿Cómo es que un simple cable arruina toda la mecánica de la puerta? Pues mira, es un daño iatrogénico clásico, o sea, derivado del tratamiento médico, y ocurre por dos mecanismos distintos, uno físico y otro eléctrico. Ok, vamos por partes. El físico primero. Físicamente, el cable del marcapasos tiene que viajar por la vena cava, entrar a la aurícula derecha, atravesar obligatoriamente la válvula tricúspide y clavarse en el músculo del ventrículo para anclarse. Atraviesa la puerta. Así es, y este cable puede quedar atrapado entre las valvas. Imagínate poner el palo de una escoba en el riel de una puerta automática de cristal. Uy, no va a cerrar. Exacto. El sensor va a intentar cerrar la puerta con cada latido, pero el obstáculo físico va a impedir el cierre hermético, generando esa regurgitación constante de sangre. Y a veces, la pura fricción crónica del cable termina perforando las valvas o desgarrando las cuerdas que la sostienen. La escoba en la puerta automática. Es una imagen perfecta para entenderlo. Pero, mencionaste que también hay un daño eléctrico. Sí, y ese es el mecanismo más, digamos, insidioso. A ver. Normalmente, el sistema eléctrico natural del corazón manda una señal súper coordinada para que el ventrículo se exprima de forma uniforme. Pero cuando metes un marcapasos y este emite su impulso desde la punta del ventrículo derecho, cambia por completo la secuencia de activación muscular. O sea, altera el orden en que se contrae el músculo. Genera una contracción disincrónica. Diferentes partes del músculo se contraen a destiempo. Entonces los pequeños músculos papilares que sostienen las valvas terminan jalándolas en las fracciones de segundo equivocadas. Ah, claro. Desconfigura todo el ritmo. Exacto. Deforman el cierre natural de la válvula simplemente porque el ritmo eléctrico perdió su sincronía anatómica original. ¡Qué bárbaro! O sea, reparan el sistema eléctrico del paciente, pero la alteración en el ritmo de los latidos desajusta la tensión de toda la arquitectura valvular. Así es la medicina a veces. Pues llegados a este punto, con tantas variables, estenosis reumática, anillos dilatados por presión pulmonar, marcapasos atravesados, necesitamos entender cómo los médicos logran desenredar este diagnóstico. Sí, es un trabajo de detectives. Y aquí los documentos apuntan al ecocardiograma, pero no como una simple prueba de rutina, sino como un protocolo deductivo súper exhaustivo. Sí, el ecocardiograma funciona literal como una auditoría estructural definitiva del corazón en movimiento. Los esquemas clínicos exigen revisar una lista de comprobación rigurosísima. O sea, no nomás ven si la sangre se regresa. Para nada. El cardiólogo busca anomalías que le indiquen la causa raíz. Por ejemplo, buscan vegetaciones, que son masitas de bacterias colgando de las valvas, típicas de infecciones. Claro, la endocarditis. Ajá. Miden con precisión milimétrica la presión arterial pulmonar para confirmar si hay esa sobrecarga de más de 55 milímetros. Evalúan si la válvula está gelatinosa por degeneración mixomatosa o si el marco anular está severamente dilatado. Oye, y hay un punto en esa lista del ecocardiograma que me llamó muchísimo la atención.
buscan algo llamado movimiento paradójico septal. Ah, sí, un signo clave. Suena súper contraintuitivo. A ver, el tabique o septum es la gruesa pared de músculo que separa el ventrículo derecho del izquierdo. ¿Por qué el tabique se movería de manera paradójica, güey? Y bueno, ¿qué nos dice eso sobre la tricúspide? Pues mira, es un signo visual inconfundible de que hay un caos de presiones. En un corazón normal, la presión del lado izquierdo es abrumadoramente mayor que la del derecho. Por lo que decíamos de las arterias. Exacto. Por lo tanto, el tabique muscular normalmente se abomba hacia la derecha durante todo el ciclo cardíaco. O sea, el lado izquierdo empuja al derecho. Así es. Sin embargo, en casos de insuficiencia tricuspidea severa, el ventrículo derecho se sobrecarga masivamente con esa sangre que no logra evacuar. ¿Se llena de más? Se hincha tanto que la presión de volumen invierte la dinámica. Empuja con fuerza el tabique muscular hacia la izquierda. ¡Órale! O sea, le gana al lado izquierdo. Sí, y ver esa gruesa pared abombándose en la dirección incorrecta en la pantalla del ultrasonido confirma de inmediato que el lado derecho está manejando volúmenes insostenibles por culpa de la válvula. Es como ver los cimientos de una pared ceder ante una inundación interna, literal. Esa es la imagen perfecta. Bueno, ya entendido el diagnóstico, los textos dividen las opciones de tratamiento en 3 frentes. Primero, el tratamiento etiológico, que es ir directo a la causa, como dar antibióticos si hay una infección. Sí, lo básico. Luego está el manejo médico, que fíjate, esto es interesante. No arregla la válvula, sino que intenta manejar el desastre del embotellamiento mediante restricción de sodio y diuréticos de alta potencia. Así es, porque el objetivo del tratamiento médico es estrictamente paliativo. Los diuréticos fuerzan a los riñones a sacar enormes cantidades de agua y sal a través de la orina. O sea, te ponen a orinar muchísimo. Ajá. Es la forma clínica de drenar los tejidos sistémicos, reduce la congestión venosa, saca el líquido estancado del hígado, drena el líquido del abdomen y baja la hinchazón de las piernas. Le alivian la presión al sistema para darle un respiro al paciente. Sí, pero es temporal. Claro, porque eventualmente se debe enfrentar la mecánica de la puerta averiada, que es lo que nos lleva a la cirugía. Y aquí, los documentos de tratamiento sorprenden bastante. Sí, cambian el paradigma. Porque cuando uno piensa en cirugía cardíaca de válvulas, la imagen mental automática es que van a cortar la válvula rota y a coser una nueva, ya sea una de titanio o de tejido animal. Que es lo que se hace mucho en el lado izquierdo. Exacto. Sin embargo, aquí los protocolos resaltan constantemente la anuloplastía con anillo de Carpentier como la solución ideal y dejan la válvula original intacta. A ver, ¿por qué el estándar de oro consiste en conservar una válvula que claramente está fallando? Porque es el triunfo absoluto de la comprensión fisiopatológica aplicada a la cirugía. A ver, explícame eso. Retomando el hecho de que el 85% de las insuficiencias son por la dilatación geométrica del anillo, los cirujanos entienden que las valvas, las hojas de la puerta, están sanas. Claro, el problema era el marco, no la puerta. Exactamente. Y mira, reemplazar una válvula entera en el lado derecho es un procedimiento lleno de riesgos. Al ser un sistema de presión tan baja y flujo tan lento, la sangre tiende a coagularse rapidísimo alrededor de las prótesis sintéticas. Ah, se forman trombos. Sí, trombos peligrosos. Entonces, el abordaje lógico es salvar el tejido natural del paciente y arreglar exclusivamente el defecto estructural del marco. O sea, reconstruir el marco dilatado en lugar de tirar la puerta a la basura. Así es. Y ese anillo de Carpentier es una proeza de bioingeniería, ¿eh? Sí, ¿cómo es? No es un simple círculo plano. Tiene una forma tridimensional muy compleja como de silla de montar, que imita la anatomía perfecta de un anillo tricúspide sano. Ok. Durante la cirugía, suturan este marco protésico rígido directamente sobre el anillo dilatado y deformado del paciente. Se lo cosen encima. Ajá. Y al tensar los hilos, obligan al tejido estirado del paciente a encogerse, forzándolo a recuperar su tamaño natural y su forma original. Órale. Y así las valvas nativas vuelven a juntarse en el centro. Exacto. Recuperan la capacidad de sellar la cámara a la perfección. Es reconstruir la arquitectura para restaurar la función natural. O sea, el anillo funciona como un cinturón que vuelve a ceñir la estructura a sus medidas originales de fábrica. Está increíble. Es una maravilla quirúrgica. Pues la verdad, tras navegar por todos estos textos clínicos, queda clarísimo que la válvula tricúspide es muchísimo más que un simple pedacito de tejido ahí pasivo. Definitivamente. Ya sea enfrentando la estenosis, donde cicatrices reumáticas u hormonas como la serotonina petrifican la puerta, o analizando la insuficiencia, donde los pulmones enfermos o la simple dilatación estiran el marco hasta romper el sello. En ambas, este pequeño componente regula el equilibrio de fluidos de todo el organismo. Sí. Y fíjate, este análisis demuestra un principio médico inquebrantable. El cuerpo humano no opera en compartimentos aislados. Todo está conectado. Tratar el corazón derecho requiere entender la farmacología de los tumores, la mecánica de fluidos del hígado y las presiones pulmonares, y el uso de herramientas precisas y el ingenio de procedimientos como el anillo de Carpentier nos ilustran cómo la medicina avanza al reconocer y reparar estas conexiones tan delicadas del cuerpo.